Y hoy en nuestro espacio estaremos hablando sobre el repunte de infecciones respiratorias en nuestro país, también en el mundo. ¿A qué se debe realmente? Ese es el tema que estaremos abordando junto a la doctora María Eugenia Landaeta, médico e infectólogo. Un gusto recibirla, bienvenida. Mucho gusto de estar aquí contigo, Daniela. Gracias por acompañarnos y también con ustedes en redes sociales que están con nosotros siempre interactuando a través de @salud_gb, @DanielaJSales. Estamos en Instagram Live, estamos en vivo con ustedes, así que como les decía antes que entráramos al aire, a las personas que ya están en redes, repórtenos. ¿Ha tenido gripe, alergia, algún tipo de síntoma respiratorio durante las últimas semanas? Queremos leerlos. De igual manera, si tiene alguna pregunta, nos las puede hacer para que nuestra especialista sea la que nos ayude a responderla. Doctora, ¿a qué se debe el repunte de casos de infecciones respiratorias en nuestro país? Si, por ejemplo, ni en diciembre ni en enero tuvimos frío, realmente ahorita es que está como comenzando a llover un poco más que todo hacia la noche. Sí, siempre las infecciones respiratorias son estacionales, o casi siempre, pues cuando hay estaciones más frías, digamos en el norte, como por ejemplo las personas que vinieron de vacaciones de los Estados Unidos, de los países europeos, y entonces se ocurrió una diseminación de los virus respiratorios. Y fíjate que no es solamente en Venezuela, también en todos los países que están a nuestro alrededor hay un repunte de infecciones respiratorias. Lo que llama la atención de este brote en particular es que, bueno, afortunadamente hemos podido identificar algunos de los virus que están circulando, y sobre todo son virus de influenza, A y B, virus sincicial respiratorio y también virus de COVID. Sabes que COVID nosotros vamos a tener los repuntes y caídas como tenemos ahora, digamos, como hemos tenido siempre la influenza. Ya pasamos como la pandemia de COVID, que fue como una epidemia muy grande, y ahora vamos a tener como disminución y aumento del número de casos, según ahora posiblemente estacional, como se ven los otros virus respiratorios. Claro, tenemos también una movilidad mayor a través del tránsito entre países. Es correcto. Debido a las vacaciones, entonces ahí vemos también como este tipo de virus que también se transmite a través de las goticas de saliva, como el COVID, exactamente, como las infecciones respiratorias en general, pues pueden ser altamente infecciosos, ¿no? Es correcto. Entonces, si tú vienes, por ejemplo, en un avión 9 horas o tantas horas con personas que vienen tosiendo o estornudando, muy probablemente te va a contagiar la infección, y después cuando llegues al país de destino, por supuesto, vas a diseminar la infección entre las personas. Entonces, en este momento estamos viendo que se disemina muy rápidamente esos virus entre personas, por ejemplo, que trabajan juntas o que estudian juntas, o dentro de las mismas casas de las personas. Por supuesto, Vicente nos dice desde Guacara, estado Carabobo, que sí, que se ha presentado obstrucción nasal seca, por ejemplo, en su caso. También Luis nos saluda desde Barquisimeto, y ya varias personas se están conectando con nosotros. E incluso hemos visto casos de amigdalitis en las últimas semanas. Sí, es correcto. Hemos visto muchos casos de amigdalitis. La amigdalitis no necesariamente es bacteriana. Hay que tomar en cuenta que muchas tipos, ¿no?, de las amigdalitis son virales también, y son causadas por los mismos virus respiratorios, porque ellos entran por la vía inhalatoria. Pues nosotros los aspiramos cuando están de una persona a otra, una persona tosiendo, estornudando, nosotros los aspiramos y entonces se infectan nuestras vías aéreas, tanto superiores, y tenemos entonces rinitis, amigdalitis o rinosinusitis, o las inferiores, y podemos tener entonces esas toses tan, digamos, fuertes que estamos viendo, e inclusive en personas con edad avanzada o que tienen alguna comorbilidad, vemos alguna dificultad para respirar y dificultad para la mejoría. Preguntaba sobre la amigdalitis porque hemos también leído de casos de personas con dolor de cuerpo, lo que refieren, bastante malestar, exactamente, tos, secreción nasal y la amigdalitis. Incluso conversaba con una amiga hace poco, me decía, bueno, pero es que a mí no me daba amigdalitis desde que era muy niña, eso no le pasa nada más a uno cuando está pequeño, y resulta que no. No, puede pasarte a cualquier edad. Sin embargo, cuando uno está pequeño es más frecuente, por supuesto, esa entidad, pero estando, digamos, adultos también puede ocurrir. Por acá tenemos a Ronald-José, nos dice Santos, buenas tardes, saludos, me imagino. Nos dice por acá una pregunta: ¿el uso del esteroides y antibiótico es recomendable para estas causas de gripes? Y sí, la pregunta es bastante oportuna, porque incluso antes de que comenzáramos el espacio yo le decía a la doctora
sobre la cultura de la automedicación, que está demasiado marcada en nuestro país. Y uno dice, bueno, empecé como a estornudar, déjame ir a comprar un antialérgico a la farmacia o un antigripal. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es hacer este tipo de práctica? Incluso antibiótico y esteroide que nos están preguntando por acá. Eso es correcto. Fíjate, una cosa es antigripales y antialérgicos y otra cosa es esteroides y antibióticos. Los esteroides y los antibióticos se pusieron muy de moda con la epidemia de COVID, cuando no estaban realmente indicados. Los esteroides estaban indicados en COVID cuando la persona tenía insuficiencia respiratoria solamente. Y los antibióticos no estaban indicados. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que entre 10 y 17% de las personas con COVID requieren de antibiótico-terapia. Y sin embargo, más del 75% de las personas recibieron efectivamente antibióticos. Quiere decir que fueron antibióticos mal indicados. Los esteroides solamente en disnea, dificultad para respirar, requerimientos de oxígeno. En las personas que no tienen requerimiento de oxígeno, los esteroides más bien son dañinos. Los esteroides tópicos, nasales, son buenos cuando la persona ya tiene varios días enferma y todavía tiene mucha congestión nasal. Pero primero tiene que comenzar por lavados nasales con solución fisiológica. Si no mejora y si la persona no es hipertensa, puede usar antigripales, pero los esteroides y los antibióticos solamente deberían ser indicados por los médicos. Referidos, nada de estar tomando antibióticos porque sí, hay muchas personas que dicen, no, me empezó a picar la garganta, déjame tomarme el antibiótico porque es que eso me lo quita de una vez. El 90% de las infecciones de garganta son virales, inclusive cuando la persona tiene fiebre, inclusive cuando tiene placas de pus en la garganta, porque esas son defensas inespecíficas del organismo. Cualquier microorganismo que tengamos en la garganta nos puede causar esa respuesta. Entonces no es necesariamente el hecho de que si yo tengo fiebre y dolor de garganta debo usar antibióticos. Por supuesto, y además hacemos un abuso de antibióticos que cuando realmente lo vayamos a necesitar no vamos a tener el efecto o tenemos que irnos a unos más amplios, ¿no? Bueno, eso es correcto lo que tú estás diciendo. Hemos avanzado en resistencia bacteriana, sí. Lo que si no hubiéramos utilizado los antibióticos hubiera sucedido dentro de 50 años. Nosotros avanzamos en resistencia bacteriana, lo adelantamos 50 años solamente utilizando mal los antibióticos durante la pandemia de COVID. Y en este momento nosotros estamos viendo infecciones prácticamente intratables porque ningún antibiótico funciona contra el microorganismo que causa la infección. Y de hecho estamos comenzando una era que, bueno, nosotros los infectólogos lo llamamos post-antibióticos, porque preantibióticos era cuando no existían y la gente se moría de infecciones. La era antibiótica, que ya está terminando, y la era postantibiótica es cuando todos los microorganismos van a ser tan resistentes a los antibióticos que ya no van a funcionar. Y vamos a tener que comenzar otra vez a tratar las infecciones sin antibióticos. Por supuesto, y además, bueno, por acá hay una pregunta que no sé si la podemos responder realmente nosotros, ¿no? Pero dice Paulucci, ¿por qué se comienza siempre en China el incremento de casos de enfermedades respiratorias, esta vez especialmente en neumonía infantil, cuando ya se daba por controlada la pandemia del COVID-19? Y vamos a seguir viendo virus, y no solamente en China. Acuérdate que el MERS-CoV comenzó en el Oriente Medio, sí. Y así sucesivamente diferentes virus han comenzado en diferentes países. Da la casualidad que algunos de los virus han comenzado en China, muchas veces por el contacto que tienen las personas en China con los animales, que comen muchos animales, que tienen tiendas mucho de animales para la alimentación, y bueno, esos son sus costumbres y tradiciones, pero si esos animales no están, digamos, bien controlados, pueden tener virus que pasen a los humanos y puedan entonces causar infecciones importantes que si no tenemos ninguna inmunidad contra ellas, nos puede pasar como nos pasó cuando COVID. Sí, es que también muchas infecciones o enfermedades en el humano vienen de los animales, lo que se llama zoonótico, ¿no? Zoonóticos, exactamente. Doctora, vamos a irnos a la pausa, regreso, seguiremos conversando sobre las infecciones respiratorias. Así que si tiene preguntas, comentarios, los estamos leyendo, incluso nos está saludando desde Chile Fernando Luis por acá. Gracias por la sintonía también, más allá de nuestras fronteras. Así que estamos atentos también a ustedes en redes sociales. En YouTube también nos puede sintonizar como Globovisión en vivo. A la pausa, volvemos. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? La fatiga, la dificultad para respirar
o la falta de aliento son señales de alarma del coronavirus muy comunes.